Y mayores detalles, por supuesto, ellos nos van a brindar. Bueno, por la regla prácticamente social, les saludamos primeramente a la dama, ¿verdad? Amanda Lía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marcelino. Buen día, audiencia de Radio El Verbo. Estamos aquí una vez más para compartir el bloque jurídico. ¿Qué tal, Bueno, René? ¿qué tal Marcelino? Buen día a vos, a toda tu audiencia y esperamos que este tema que vamos a compartir sea realmente de utilidad. Es una información importante que pienso yo que tanto padres como docentes debemos estar bien enterados para Ujú. poder encarar esto como de una manera fluida, ¿verdad? De una manera correcta y jurídicamente Ujú. correcta, socialmente correcta también. Entonces, a disposición, inclusive, si de repente Sí, Sí, podés... Marcelino sí, puede habilitar, creo yo, ¿verdad? Para... el número de teléfono de la radio, el 0983-532-113, o pueden escribirnos también bajo la transmisión que estamos realizando a través de la página del Facebook de Radio El Verbo 101.3 FM. Así estamos en el Facebook. Por ahí entonces pueden escribirnos, comentarnos y ahí ya vamos a estar respondiendo, ¿verdad? En este bloque o de repente si hay en el siguiente programa. Bueno, lo ideal sería, ¿verdad? Agotar eso en este bloque que vamos a realizar. Bueno, ¿en qué consiste el bullying primeramente? ¿Verdad? Que para muchos es un poco un término nuevo, ¿verdad? Porque anteriormente no se Es, desconocía. el bullying es un término ya, es un anglicanismo, ¿verdad? Pero Ujú. obviamente nosotros en nuestros términos jurídicos estamos hablando de acoso. Algo que por ahí no sabemos cuáles son los límites, no sabemos cuál es el límite del acoso en sí, porque muchas veces entre amigos, por ejemplo, solemos hincharnos, decirnos, Ujú. netaverón o cualquier cosa así Exacto. de esa Ujú. naturaleza, pero ¿eso determina realmente bullying? Entonces, como el tema hoy es el bullying en un contexto escolar, el bullying es una opresión, ya sea de forma verbal, en caso de que, por ejemplo, uno le insulte a un niño verbalmente, ya sea por alguna característica Ujú. física o alguna cosa que sea notoria así delante de todos, puede ser física, en el caso que de repente los famosos grupitos que se reúnen para golpearle a un niño, Así ¿verdad? es. O también podría ser de corte psicológico o social, cuando, por ejemplo, tiene ciertas características conductuales, Ujú. principalmente con los autistas, por ahí podría pasar eso. Sí, sí. Entonces les segregan socialmente, les separan Mm. del grupo y este tipo de opresión social, verbal o físico, incide en el desarrollo integral del niño, ¿verdad? Mm. Incide en su indemnidad. Entonces, como el bien protegido aquí en el caso escolar es el interés superior del niño, es algo que no debemos normalizar. Ni padres, ni profesores, ni la sociedad debemos normalizar el bullying, sino que nosotros debemos entender que esto tiene una incidencia en el desarrollo de los niños. ¿Verdad? Ujú. En consecuencia, no debemos normalizar porque ya no estamos en la época donde teníamos más desenvolvimiento social en Mm. el sentido de que tal vez nuestra crianza era diferente por alguna otra razón. eh, Hoy en día esto se convirtió en un tema importante. Éramos Entonces, más resilientes, ¿verdad? éramos más Podríamos decir, resilientes, sí. ¿verdad? Sí. Estos días, por ejemplo, se viralizó, ¿verdad? De un paraguayo que juega en un club argentino, marcó el gol y se fue ahí como que tirando mezcla por la pared, ¿verdad? Y bueno, y después le preguntaron, bueno, ¿por qué hiciste eso, verdad? ¿En qué consistía tu celebración? Y él le dijo, porque a mí me llaman el albañil, le dijo, ¿verdad? Yo soy paraguayo y me dicen el albañil, ¿verdad? Entonces él no tomó a mal y bueno, de alguna manera Supo también canalizar. supo canalizar diplomáticamente, ¿verdad? Que ahí es algo campante, ¿verdad? El tema no sé, cómo se puede considerar esto, ¿verdad? Sí, claro. Yo quiero comentar un dato estadístico. Hay que aclarar que hay una diferencia en estos últimos 15 o 20 años, quizás, de años o de épocas anteriores, porque escucho a mamás o señoras de un poco más edad, padres, nuestros padres generalmente, pero Ujú. antes nosotros teníamos
nos hinchaban, nos hacían bullying, no se usaba el término tampoco, ¿verdad? Sí. Pero entendemos cuál es el término y a qué se refiere, ¿verdad? Y no había ningún problema, nadie se cortaba las venas, o sea, Ujú. nos dicen muchas cosas así, pero hay que entender que por el contexto social en el que vivimos, el mundo ajetreado y una serie de presiones mucho mayor que la que vivimos nosotros hace 10, 15 o 20 años atrás. Es Mm. por eso que ahora se le está dando y se le dio un marco legal, y justamente el marco legal de la ley es la ley justamente 4633 del 2012, Ujú. que justamente se creó esta ley en contra del acoso acoso escolar en instituciones públicas. Eso también es un punto Mm. importante porque, entre paréntesis, Marcelino, nos pidieron hablar de este tema. Sí, sí, Entonces, así por eso es. justamente para disipar las grandes inquietudes de los padres o las principales, porque como siempre decimos, en un bloque pequeño no se puede abarcar mucho, pero por lo menos dar una pincelada de qué se puede hacer como padres y principalmente en este caso como docentes, porque hay una responsabilidad muy grande que puede incurrir en un marco penal para las instituciones y los docentes que no activan el Mm. protocolo correspondiente. Entonces, el dato estadístico que quiero mencionar acá, yo estuve tomando nota y dice que en el 2023 hubo 1972 casos de bullying reportados. Estos son los reportados, Ujú. porque siempre sabemos que están las cifras oficiales y luego lo que no se Las cuenta. reales. Y claro, las reales, las Exacto. que no se cuentan, no se saben, es 1972 casos de bullying reportados a nivel nacional. Ujú. Y solo hasta septiembre del 2024 ya se contaban con más de 1.800 denuncias totales de violencia escolar, y se puede analizar entonces a partir de ahí qué, qué estamos haciendo para mejorar como padres, como sociedad, como docentes y bueno, ¿qué se puede hacer? Porque antes veíamos nosotros solamente estos casos así más graves, me refiero, como siempre, como Ujú. estamos diciendo, la burla entre compañeritos y todo eso siempre hubo, pero los casos graves, como estábamos leyendo aquí, que son a nivel de violencia, ya se ve ya en estos últimos años. Ujú. Entonces, vamos a analizar un poquito el contexto legal, que es la ley 4633, y también hay una resolución del MEC que Ah, justamente se activó. Yo no sé si se puede hablar, sí, también podemos... el MEC estableció una resolución Ujú. y en esta resolución se establece, valga la redundancia, un protocolo de, que debe activarse cuando se identifica un posible caso de acoso escolar o llamado coloquialmente bullying, ¿verdad? Ujú. Entonces, en la resolución 8353 del MEC, eso es muy importante también que se tenga en cuenta, inclusive es bueno que los padres lean y estén enterados, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, lo que sabemos a grandes rasgos es que está la ley y luego es como que la resolución hace bajar a tierra Mm. cómo se va a activar el protocolo en contra del bullying o cuando vamos a decirle, se manifiesta algún tipo de este tipo de situaciones en una Ujú. institución escolar, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablarle justamente al respecto. eh, ¿Qué es lo primero o cuál es qué es lo que se debe hacer como institución? Primeramente, sabemos que la educación empieza por casa Mm. y son los padres los primeros garantes del niño. Ok, Sí. muchas veces el niño en casa tiene un comportamiento X que da indicios a los padres, que son los Mm. padres los que deberían ya tomar medidas, pero en caso de que justamente por el tema que estamos viviendo tan ajetreado de trabajo, porque hoy en día hay que ser realista. Ambos padres, por lo general, ambos padres trabajan. Así es. Dejan al pequeño al cuidado de una tercera persona, ya sea empleada, ya sea familiar.
Entonces a veces el chico va desarrollando conductas agresivas que pasan desapercibidas en la casa o que los padres hacen pasar por alto. Se va al colegio y este chico que está teniendo algún tipo de abandono en el hogar va y remata, porque generalmente es así. Los que acosan son también víctimas en cierta forma. Mm, Un niño que es realmente sano emocionalmente, difícil que vaya a hacer algo malo a sus compañeritos o en el entorno donde se mm. desarrolla. Generalmente son niños que también por alguna razón están viviendo, puede ser violencia o puede ser abandono, como dije, ¿verdad? Están imitando a lo mejor lo que están viendo en la Lo que casa, están ¿verdad? viendo. Probablemente. Sí. Entonces se van O y están siendo víctimas mismas ahora mismo, mismo. ¿verdad? Y bueno, ¿y qué debe hacer en primer lugar una profesora o una directora o alguna persona de la institución que observe este tipo de conducta? Porque está la conducta individual y se agrava la situación cuando ya se hacen un grupo y empiezan los acosos. ¿Cómo Sí, podemos? es un contexto, o sea, se convierte en su situación familiar, se convierte en un contexto social. Ujú. Esa es lo que dijo aquí la colega, es una de las cosas, ¿verdad? Que quien hace bullying probablemente tiene alguna disfunción familiar. Por otro lado, también está el niño que simplemente es víctima y tiene padres de buena fe, pero ignoran la importancia de esto. Mm, Entonces, ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, el niño que es acosado viene y le pide a su papá, quiero mudarme mm, de sección, quiero mudarme de mm, escuela". Entonces empieza a sugerir con cierto miedo. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas es que si le contás a tu papá, te vamos a garrotear, mm. o, o si no vas a más jugar en el torneo, qué sé yo. Sí. O inclusive, hay también uno de los casos que la colega estuvo recolectando, los profesores toman represalia en contra de los Mm, padres. Si viene el padre y le reclama algo a la profesora o el profesor, toma represalia en contra del niño y le dice, vos le contaste a tu papá. Entonces empieza mm, a sufrir el niño esa presión social y a sentir esa culpabilidad, lo que puede desembocar en consecuencias mucho más graves, como ocurrió en mm, el año 2023, si no me equivoco, donde un niño de mm, 12 años cometió suicidio a causa de esa presión que él sufrió en su entorno escolar, ¿verdad? ujú. Entonces esto no es para Minimizar. normalizarse ni para Minimizar. minimizar, ¿verdad? Ujú. Sí, hay que tener en cuenta que el protocolo establece tres medidas básicas, por decir así, que son las medidas de prevención, las medidas de intervención y las de urgencia. Las de prevención sería, lo ideal sería que la institución, por ejemplo, pueda establecer periódicamente charlas, em, ¿cómo podemos decir así? Un debate entre alumnos, una charla en donde los jóvenes, tanto los jóvenes puedan, jóvenes y niños, ¿verdad? Porque hoy Ujú. día un niño de 9 10 años ya, ya está totalmente mucho más desenvuelto que Así es, uno de 10 años de nuestra época, ¿verdad? Entonces, que ellos puedan justamente sacar, hablar, tener un debate, un diálogo. Ujú, Entonces, esto podríamos decir que podría ser como una medida de prevención, charlas de los colegios, de los profesores a los alumnos. Luego, las medidas de intervención ya es cuando se aplica ya, cuando ya hay un caso específico. ujú, Y luego las medidas de urgencia que es para garantizar la inmediata seguridad de la protección tanto de la persona afectada, del niño afectado, de la víctima, ujú. como también del acosador. Como digo, también en este caso el Agresor, vamos personal, a decir, ¿verdad? debe ser sensible también aún al acosador, porque como digo, por lo general es una víctima también en otro entorno, que Ujú. simplemente está replicando lo que él está viviendo muchas veces en su propio hogar. Entonces, son tres medidas que el colegio, la institución pública o privada también, porque aquí en la ley
no delimita solamente para instituciones públicas. Quiero que esto es un dato importante, ¿verdad? Que debemos saber si hay algún docente escuchando, algún director. Esta ley es para todos. Esta ley es para instituciones públicas, privadas. Y también algo importante que me preguntaron, solamente cuando ocurre dentro del recinto del colegio. Y no, la ley se extiende hasta cualquier actividad extracurricular, pero que sea del colegio. Es Mm. decir, Curricular, pero fuera del colegio sería. exactamente, perdón, curricular, pero fuera del colegio. Por ejemplo, se establece que un día X vamos a salir a visitar el museo Mm. o algún lugar histórico, o se va a hacer un trabajo de campo con los niños, con los jóvenes, Está en el proyecto, por ejemplo, Conociendo mi país, por ejemplo, conociendo ¿verdad? mi Y país. los chicos Exactamente. viajan para Sí. conocer todos estos Viajan. lugares. ¿Y qué pasa si algo ocurre en el trayecto del viaje y se observa ciertas conductas, circunstancias que puedan dar indicio al docente y el docente no activa el protocolo que debe activar? Entonces ahí está incurriendo el docente, el director, los directivos del colegio están incurriendo en una gravedad porque la ley luego Le puede caer encima. le puede caer encima. Justamente lo que dijo aquí la colega es un dato muy importante. En un entorno escolar, los docentes y toda la institución escolar en sí son garantes del desarrollo del Mm. niño. Es garante de esa indemnidad, de su educación, de su desarrollo armónico e integral. En consecuencia, si ellos ignoran alguna de estas señales que pudieran representar acoso, esto pueden incurrir en una causa penal en contra de ese docente. Inclusive se pueden desglosar otros tipos penales, violación del deber del cuidado, Ujú. algunos, qué sé yo, homicidio culposo, lesión. Entonces, es importante que los docentes también estén blindados jurídicamente y sepan que este no es un tema menor. Disculpen reiterar esto tantas veces, pero no es para ignorarlo ni normalizarlo, ¿verdad? Sí, Ujú. lo ideal sería que el colegio tenga un equipo técnico. Acá estamos en el famoso expectativa realidad, Sí, sí. ¿verdad? En todas las áreas siempre solemos ver esos chistes, ¿verdad? Con la expectativa y la realidad. Bueno, la expectativa es que cada colegio pueda tener un equipo técnico que esté preparado para estos casos. En caso de que no haya un equipo, por lo menos un psicólogo a donde se Ujú. pueda acudir, porque hay que hacer un acompañamiento tanto para con los padres del acosador como con los padres de la víctima, porque generalmente, ¿qué pasa con el niño víctima? Se va aislando, Mm. se va aislando cada vez más, como ya decía René al principio del programa, como están en una edad vulnerable y ellos quieren ser aceptados por el entorno, muchas veces sencillamente se callan, pero empiezan a tener conductas que van delatando que algo no está bien. Y a Mm. veces no cuentan todo, a veces solamente le dicen al papá o a la mamá, me quiero mudar de grado o no me Mm. quiero más ir al colegio. Y si el padre o la madre no es sensible, puede pensar, ah, bueno, se está haciendo del remolón, como solíamos decir Sí. antes, ¿verdad? Pero había sido detrás, hay un problema serio que la criatura o el niño o el adolescente Mm. está atravesando y por miedo o por vergüenza a veces ya no quiere comentar, dar Ujú. detalles. Entonces, lo ideal sería que el colegio pueda tener ese equipo técnico, si no por lo menos uno o dos psicólogos, ¿verdad? Y así poder llevar, acompañar y que estos casos puedan no llegar justamente a lo que no queremos, ¿verdad? Y que hace tanto que es ya algo irremediable como el caso ocurrido aquí en Ciudad del Este, que días pasados tuvimos la noticia de que el Ministerio Público efectivamente imputó a la docente Mm. que estaba en conocimiento del caso y que no activó el protocolo necesario. Ujú. Así es.
en el sector público particularmente se establece, ¿verdad? Creo que en cada escuela de área por lo menos, ¿verdad? Que se tenga ese equipo técnico, pero que ni Así es. siquiera se cuenta con todos los profesionales, ¿verdad? Que se necesita. Y en el sector privado también vemos esa necesidad en donde no siempre una psicóloga o un psicólogo está a disposición también de la institución, ¿verdad? Entonces, por eso más todavía es importante la participación de los padres, ¿verdad? En ese sentido, Exactamente. ¿verdad? Como bien dijiste, Marcelino, hay una carencia de equipo técnico y hay una carencia de conocimiento, inclusive dentro de la institución Mm, respecto de esto. Y por eso creímos nosotros pertinente hablar de este tema para comunicar un poco y las personas estén también un poco enteradas, porque justamente al haber esa carencia, los civiles, los padres, tenemos que dar digamos que supletoriamente tenemos que estar eh, así es. sosteniendo esas Mm, carencias para que el desarrollo de nuestros niños sea integral, sea armónico y el entorno en donde ellos asistan, en este caso el escolar, sean entornos sanos y de confianza. Porque están mm, los entornos de confianza, pero por así es, detrás hay cosas turbias, ¿verdad? así Entonces es. deben ser sanos y de confianza. Y ese es el objetivo de esta charla, ¿verdad? Que estamos Mm, trayendo en esta mañana, ¿verdad? eso. Sí, justamente aquí estoy leyendo la noticia de días pasados, donde justamente en uno de los diarios digitales publicó la noticia en donde el Ministerio Público imputa a la docente que no activó el protocolo correspondiente a la ley que habíamos mencionado, Ajá. ¿verdad? 4633 y el protocolo del MEC principalmente, que es el 8353, donde ella debería haber por lo menos, no decimos que tal vez iba a evitar, ¿verdad? Porque hay Sí. veces que la persona que se determina a hacer lastimosamente busca la manera, pero por lo menos ella como docente se hubiera deslindado de esa responsabilidad Ujú, si ella inmediatamente comunicaba tanto a los directivos, a las personas responsables, incluso a los padres. ¿Por sí. qué? Porque como docente puede llamar a los padres y decir, el chico está teniendo este comportamiento, ustedes tienen que tomar medidas, vamos a trabajar en conjunto, institución, padres, para ver qué podemos hacer para mejorar la conducta del chico, porque no está teniendo una conducta normal o algún indicio que pueda haber. Entonces, lo primero Ujú, es comunicar tanto docentes como directores en caso de que, o u otra persona de la institución. Y también quiero hacer un llamado a los otros ujú, padres, a los padres en general. A veces somos como padre, digo también yo, ¿verdad? Como mamá. A veces le sí, queremos defender solo a nuestro hijo, ¿verdad? Nuestro hijo sí. es el inocente, pero tenemos que tomar atención y solidarizarnos. Aquí tenemos que tener empatía, ¿verdad? ¿Qué me cuenta mi hijo? Entonces yo como mamá también puedo ser solidaria, hablar con la mamá, el compañerito, ¿qué está pasando? Si mi hijo me cuenta algo, ver comportamiento y si yo como mamá logro ver algún tipo de desajuste ahí, entonces hablar con la profesora, que es la persona más inmediata, digo yo, en el Ujú, ámbito, ¿verdad? Para que ella luego pueda a su vez recurrir a sus superiores y todo esto para evitar justamente el caso triste de este niño de 12 años mm. que había tenido un trágico final. La intervención a tiempo, ¿verdad? Puede evitar llegar a eso, precisamente. Exactamente. Como Exacto. dijo la colega, es importante que los padres seamos muy objetivos en nuestra apreciación respecto a lo que nuestros hijos nos dicen. ¿Es Mm, cierto de verdad? Entonces, hacer la investigación correspondiente. Y por otro lado, esta docente que está siendo imputada por haber ignorado, por no haber activado el protocolo, prácticamente está siendo imputada por violación del deber del cuidado. Prácticamente se está exponiendo a 3 años de cárcel por simplemente ignorar esto o por haber normalizado una situación de bullying. ¿Esto es serio? Entonces, ahora está en medio de una causa penal, ¿verdad? Sí, ujú, exactamente. Y para, no sé qué tiempo tenemos, pero quería mencionar nomás que para llegar a esto, justamente se tuvo que recurrir a una autopsia psicológica. mm, ¿Y cómo sería eso? Justamente esta autopsia permitió reconstruir el estado emocional, psicosocial de la víctima antes de su fallecimiento. mm.
probablemente se recurrió a entrevistas, tal vez a testigos, los compañeritos, y vos cómo le veías a tu compañerito. Bueno, él siempre lo estaba triste, él siempre estaba así, o se aislaba. Entonces, teniendo toda esa información, se llegó a la conclusión de que no se le dio el debido proceso, por decir de alguna manera, en el ámbito Así. escolar. Así es súper interesante el tema, bastante complejo para alguna persona que esté observando una situación similar y quieran más información. ¿A qué número puede contactar? Pueden contactarnos al número 0982-222-769 y con mucho gusto vamos a asistirles y ayudarles en aquello que esté a nuestro alcance. Excelente. Y bueno, muchísimas gracias también, doctora. Excelente el tema, ¿verdad? Y el próximo martes vamos a ver si seguimos con esto, otras aristas, ¿verdad? Que trae el bullying, ¿verdad? U otro tema también de interés para la audiencia de Radio El Verbo. Así mismo, muchas gracias y que tengan toda una hermosa mañana. Muchas gracias. A ustedes de esta manera con nosotros, los abogados René León y Amanda Aliaga con el tema bullying en las instituciones educativas en nuestro bloque jurídico de este martes. Son las 9 de la mañana con 57 minutos en el país. Está habilitado el 0983-532-113 para comunicarte con nosotros. Hasta las 11 te acompañamos con La Mañana del Verbo. Marcelino Espínola te sigue presentando La Mañana del Verbo. Llega a Ciudad del Este la solución a la congestión vehicular en el kilómetro 10 de la ruta PI 02, con la construcción de un